las predicaciones que me han cambiado y me siguen cambiando, justo prediqué de un texto este domingo que él había predicado, fue el mismo texto bajo el cual fui llamado a servirle a Dios. Y puedo recordar exactamente cuáles palabras de la Biblia predicadas por él me cambiaron a mí. Su testimonio, un desastre. Su vida se echó a perder. Él completamente se descalificó del ministerio, pero este mensaje todavía me habla, porque a pesar de cómo era él, viviendo en pecado cuando predicó este mensaje, el mensaje predicado de la palabra de Dios todavía me cambia a mí. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz. Yo soy el pastor Josué Hederman y estoy aquí otra vez con el pastor Víctor. Y ya de nuevo otra vez los dos. Hemos tenido algunos episodios con uno, con el otro, pero una bendición estar otra vez aquí en el estudio. Y pastor, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Todo excelente después de una conferencia ahí en la iglesia. Y muy bendecidos, gracias a Dios. Ya que han pasado algunas semanas desde que terminó la conferencia, ¿cómo la viste? Pues, Cuéntenos un poquito. Bueno, la conferencia estuvo genial. Todos los jóvenes que fueron y asistieron se la pasaron increíble. Dios les habló mucho a sus vidas por medio de la predicación, Dios usando a los predicadores. Y muchos de ellos se me acercaron agradeciendo, mandándome textos de agradecimiento. Y discúlpeme que no le haya contestado sus mensajes, ¿verdad? Pero quiero animarle, ¿verdad?, a que cada decisión que ellos, los jóvenes, tomaron, puedan hacerla realidad y comprobar que la obediencia trae bendición. Entonces, gracias a Dios, Dios se manifestó de una manera increíble. Jóvenes llorando en el altar, tomando decisiones que yo sé que van a cambiar sus vidas. Entonces, la conferencia se llamó Visión Celestial y ya nos estamos preparando para la próxima. Ya, gracias a Dios. ¿Cómo será la próxima conferencia? No, bueno, esperamos un poco más jóvenes y pues ya muchos saben, ¿verdad? Se va a llamar Sin temor entre las llamas. Ese va a ser el lema de la conferencia y desde ya estamos haciendo preparativos, estamos haciendo todo para mejorar varias cosas. Siempre queremos ser buenos anfitriones para nuestras conferencias juveniles de nuestro tiempo y de Jóvenes Montesión. Y de veras, gracias por participar en esa conferencia. No, fue una gran bendición para mí, para los jóvenes de la iglesia, para los hermanos que estuvieron ahí. Y tremenda bendición la conferencia. Si no pudiste estar ahí, que hagan sus planes desde ya, que toditos hagan sus planes para estar el próximo año sin temor entre las llamas. ¿Cuáles son las fechas? El 27, 28, 29 y 30 de julio. Ahí está. Tenemos varias cosas, pero eso ya a través del tiempo vamos a estarlo diciendo para ustedes. No, qué bendición. Como siempre, regresando a ese programa, como siempre, pues nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Pues pueden encontrar el audio en Spotify, en Apple Music y pues nos pueden encontrar por todos lados. Pero el día de hoy, ya justo después de una conferencia así, lo tocaste un poquito. ¿De qué vamos a estar hablando, pastor? Vamos a estar hablando acerca de la predicación bíblica. ¿Qué es la predicación bíblica? ¿Cómo identificar una predicación bíblica? Porque hoy en día pues hay mucha predicación en las redes sociales y todo eso, pero el hecho de que haya predicación no significa que sea bíblica. Hay muchas veces que dan sus opiniones, sus sugerencias, pero como en el programa hemos dicho que tenemos un libro de fe y práctica y es nuestra regla, a la cual nosotros debemos de regirnos. Y justo pues antes de entrar en ese tema, me es interesante que hasta este libro se puede usar para ir en contra de ese libro. ¿En qué sentido? Pues Satanás mismo, pues utilizando la palabra para tentar a Jesús. Pero Jesús sabía el contexto, sabía pues de qué se trataba cada versículo, pues él siendo el verbo y él entendiendo pues todo lo que estaba ahí. Y Jesús pudo refutar los argumentos hechos fuera de contexto, los argumentos y las tentaciones presentadas fuera de su significado real en la palabra. Y yo creo que esa es una de las cosas que más nos afecta hoy en día como cristianos. Obviamente el movimiento del cristianismo, por llamarlo así, no me gusta el término, pero ahí. En general, obviamente. Sí, o sea, la cristiandad, pues si lo hablamos así, se guía por los líderes y pues tenemos iglesias locales, tenemos iglesias y por más que uno se arme una denominación, pues total, muchas veces pues la persona común solamente va a encontrar a su líder. Entonces, cada uno que se pare detrás de un púlpito, detrás de un micrófono para expresar y predicar la palabra de Dios,
este mensaje va a afectar el futuro de la cristiandad, va a afectar el futuro del cristianismo en la vida de sus feligreses, tanto como pues la vida de los futuros líderes de la iglesia. Y una tarea pues la más importante, justo estuvimos hablando de este episodio y pues hablamos de Hechos 6 y la elección de los diáconos. Creo que lo tienes ahí o pues si no lo busco. No, yo tengo Timoteo, pero lo puedo buscar. Sí, o sea, nos emocionamos. Vamos a regresar a Timoteo ahorita, pero Hechos 6, pues, habla de la elección de los diáconos, pero pues se presentó el problema de que no estaban cuidando de las viudas. De las viudas. Y pues no estaban siendo atendidas las viudas las viudas griegas, las viudas que venían de familias gentiles o fuera de Jerusalén, que se cuidaban de algunas y no se cuidaban de otras. Pero pues lo interesante para mí es la respuesta de los apóstoles en el versículo 4. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tienes? Ahí dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. A ver. Ahora, ese era el enfoque principal. Lo demás era algo secundario. Ahora, todo se tiene que hacer a la par, pero obviamente los apóstoles se tenían que dedicar a lo cual fueron ellos llamados, a la predicación de la palabra de Dios. Ajá. Entonces, ahora el ministerio tiene muchos quehaceres, pero Dios nos llamó a hacer todo a la par. O sea, preparar. Yo una vez escuché al pastor Gómez en este programa de Sal y Luz. El pastor Gómez dijo esto, que muchos de los pastores lo que hacen es llegar a la Biblia para ver que van a predicar. Ajá. No sé si te acuerdas, ¿sí? Que tuvo mucho éxito eso. Pero pocos pastores van a la Biblia para ser enseñados ellos mismos. Yo creo que muchos de los mensajes, los mejores mensajes que un pastor puede dar es aquel mensaje que Dios le habló primero. Entonces, los apóstoles estaban dándose cuenta que estaban descuidando el ministerio de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que Dios debe de hablarnos primero para que haya una predicación efectiva y una predicación bíblica. Así es. Entonces, es lo que estaba sucediendo. Y justo este texto pues nos enseña de que lo más importante, si bien hay muchos quehaceres, si bien hay muchas responsabilidades, hay tantas visitas que se tienen que dar, consejerías que se tienen que presenciar y pues personas que se tienen que ayudar, pero entre todo eso, lo más importante para los apóstoles de la iglesia primitiva pues era la oración y el ministerio de la palabra, o sea, la predicación. Ellos decían, necesitamos caminar con Dios, necesitamos prepararnos, necesitamos pasar tiempo con Dios para que luego podamos predicar. Lo más importante que vamos a hacer como pastores es lo que vamos a hacer detrás del púlpito. No quiere decir que podemos descuidar de todo lo demás e enfocarnos solamente en esto, pero lo más importante es lo que hago 3 veces a la semana al pararme y predicar de la palabra de Dios a mi gente. Y eso tiene que ser mi enfoque número 1 como pastor. ¿Qué mensaje está saliendo del púlpito? Y después viene todo lo demás. Y pues si hemos visto que eso es lo más importante, pues debe ser un enfoque para cada uno de nosotros. Pues puedes, ya que lo hemos estado hablando un poquito fuera de cámara, pues puedes hablar un poquito de qué es la predicación bíblica, cómo la Biblia la describe y cómo es que se debe dar. Creo que igual como me mencionaste, tenías 2 Timoteo ahí, pero ¿qué es la predicación bíblica según la Biblia? Bueno, obviamente la predicación bíblica es basada en la Biblia, ¿no? Ajá. No bajo nuestras opiniones o bajo nuestras preferencias. Nuestro libro que nos va a marcar la verdad es la palabra de Dios. Ahora, tú mencionabas algo ahorita acerca de la preparación y todo eso. Es buena la preparación, tenemos que prepararnos, tenemos que instruirnos, tenemos que leer más. Yo creo que el que debe de leer más Biblia para estar preparado es el pastor. Pero desgraciadamente ahorita con toda la tecnología que hay y todo eso, lo que menos hacemos es leer la palabra de Dios. Yo mencioné aquí en este programa cómo mi pastor, el pastor Kevin Wynn, él siempre menciona que lee 27 o hay hasta 30 capítulos de la Biblia a diario. Yo no lo he hecho, la verdad. He tratado de hacerlo, pero sí es un carácter bien interesante leer 30 capítulos de la Biblia. Y es por eso que el pastor Wynn siempre tiene algo que decir y algo que llega a los corazones. Ahora, la predicación bíblica debe de ser que exalta la grandeza de Cristo. Yo creo. La predicación cristocéntrica, la predicación bíblica.
Cuando nosotros damos nuestras preferencias o damos nuestras opiniones, sacamos a Cristo de la predicación. Si usted se da cuenta, cada predicación se mencionaba a Cristo. Hoy en día hay muchos predicadores que sacan a Cristo, que su predicación no es cristocéntrica, sino es basada a sus opiniones, a sus sugerencias o a lo que ellos creen, y no es bíblica. Entonces, por ejemplo, hay un pasaje que yo uso mucho, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La predicación bíblica que se da en los púlpitos tiene un fin: de preparar a los oyentes para que sean edificados y para que ellos puedan estar preparados para toda buena obra. Una predicación que no motiva a la gente a hacer algo por Dios, entonces no es una predicación bíblica. Solamente es una motivación. Hoy en día hay muchos motivadores, pero hay pocos predicadores. Ahora, la predicación lleva muchas cosas, encierra muchas cosas, pastor. 1, exhortación, animación, y debe de redarguir, debe de reprender. Entonces, todo es a la par. Hay muchos predicadores que yo escucho y son tremendos predicadores. Hay muchos predicadores que ya también he dejado de escuchar porque se han convertido en motivadores, en alguien que motiva. Y entonces, si tenemos motivadores en el púlpito, resulta que solamente lo van a hacer por emoción y no lo van a hacer por convencimiento. Entonces, la predicación bíblica, usamos la Biblia para que ellos estén convencidos de que la Biblia lo dice y lo pueden hacer. Y me encanta justo el texto que mencionaste, el siguiente versículo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pues, ¿qué está diciendo? Pues la respuesta para la mala doctrina es la predicación. La respuesta para exhortar, para animar a la iglesia es la predicación. Pues, ¿y en qué se debe basar la predicación? En la misma palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos preparados. O sea, empieza y termina con la Biblia por medio de la predicación, para tanto cambiar, para animar, para enseñar, o sea, todo se debe hacer. Lo más importante es la predicación para llegar a los corazones de todos. Muchas veces decimos, o sea, muchas veces se ha quitado eso hoy en día, como bien has dicho, diciendo de que ahora se trata de nada más enfocar en una sola parte de la Biblia o enfocar en una sola cualidad de Dios, y pues se quita pues mucho de lo que dice. ¿Por qué? Porque quieren animar a la gente o quieren nada más motivar a la gente o quieren pues hacer todo menos lo que dice la Biblia. Pero Pablo está diciendo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea popular, cuando no sea popular, cuando lo quieras hacer, cuando no lo quieras hacer, que siempre pues estemos predicando la palabra de Dios. Y pues cuán importante es para nosotros como los predicadores, tanto empezar como terminar, como durante todo, pues quedarnos y pues regirnos por la palabra de Dios. Mencionaste que has dejado de escuchar a varios. Igual tengo algunos que antes pues me encantaba su estilo, me encantaba su forma de predicar, o pues homiléticamente pues uno diría, él sí sabe llegar a la gente. Pero los que más me impresionan hoy en día son los que más se rigen por la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios exigen un cambio en mí. Tenga el estilo que tenga. Y me es interesante hoy en día, pues tanto veo cómo ha cambiado mi propio estilo a lo largo de los años, y creo que vamos a hacer otro episodio acerca de eso. Pero tanto el estilo que más me llama la atención hoy en día, los que más quiero escuchar hoy en día son aquellos que no es que abro la Biblia y de ahí predico por 40 minutos sin volver a mirar la Biblia, sino son aquellos que vuelven a la Biblia y vuelven a la Biblia y vuelven a la Biblia, y de la Biblia me muestran a mí qué tengo que cambiar. Sí. Pues la idea no es hacerme sentir bien,
sino lo que más me llama la atención es que sea yo confrontado con la palabra de Dios, con mis errores, pero también que haya una aplicación para yo cambiar lo que estoy haciendo. Y entre más bíblico, pues más Dios va a hablar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claro. Sí, pues quiero producir fe en el corazón de los oyentes, si quiero producir un cambio, yo no tengo el poder para hacerlo. Por más homilética que uno haya estudiado, por más hermenéutica que uno tenga, pues por más que uno tenga el estilo, por más que uno tenga pues la forma, por más que uno sepa llevarse y hablar frente a todos, por más oratoria que uno haya estudiado, pues si nuestro mensaje no se basa en la palabra de Dios, que prediquemos sí, pero que prediquemos la palabra, porque la palabra es lo que va a producir el cambio en el corazón del oyente. Amén. Y yo no puedo hacer nada. Y sin la palabra de Dios yo no soy nada. Ese es uno de los consejos, los mejores consejos que alguien me dio. Y justo un joven de la iglesia, ya voy a hablar de él sabrá quién es. Y se me acercó el otro día diciendo, pastor, quiero discipular a alguien utilizando mis experiencias. Y yo digo, está bien que quieras discipular a alguien, pero que sea más que tus experiencias. Y él me dice, ¿por qué? Le digo, porque tienes 16 años. Y él me dice, ¿qué tiene que ver eso? O sea, yo digo que yo tengo 32 años y todavía no confío en mis experiencias para discipular a las personas. Él me dice, ¿que no? Yo digo, pues no. Claro. Tengo 32 años, 14 años en el ministerio, pero no tengo la experiencia suficiente. Y me hizo recordar esta conversación lo que un profesor de homilética nos enseñó en como el día 2 de la clase. Él dice, son jóvenes ustedes. No tienen la autoridad como tal para predicar fuera de la palabra de Dios. Entonces todos apuntándolo, pues todos estábamos emocionados. Ya está bien, si él dice, entonces a algún momento vamos a llegar. Y él dice, yo soy viejo. Todavía no tengo la autoridad para predicar mis opiniones fuera de la palabra de Dios. Y eso quedó grabado en mi mente, de que por ser joven yo, pues en ese entonces 18, 19 años, y digo, no tengo la experiencia todavía, pero él decía, ya después de unos 40 años de ministerio, tampoco tengo la experiencia para predicar mis opiniones. Lo que predicamos tiene que, como digo, empezar, terminar y pues ser lleno de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a producir un cambio en el corazón del oyente. Claro. Ahora, siempre la Biblia, cuando se traza bien, nunca vamos a encontrar ninguna contradicción. Siempre. De hecho, a Timoteo, ¿no? Se le dijo que se presentara con diligencia. Ahora, algo interesante es que Timoteo recibió recomendaciones de un buen maestro. De hecho, Pablo se atrevió a decir, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, Pablo, yo creo que era tremendo predicador, tremendo orador, y le dijo a Timoteo las recomendaciones de lo que él tenía que hacer. Por ejemplo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La verdad nunca cambia, es verdad. Y siempre cuando nosotros tenemos una predicación bíblica y es basada en la palabra de Dios, siempre tendrá efecto en el corazón de la gente. Pero si nosotros nos paramos y damos nuestras opiniones o nuestras sugerencias. Una vez yo estaba predicando en la iglesia y un hermano se me acerca y dice, pastor, voy a seguir al pie de la letra sus sugerencias. Y le dije, hermano, no di mis sugerencias, prediqué la palabra de Dios. Dice, bueno, voy a seguir al pie la palabra de Dios. Le dije, sí, hermano, porque mis sugerencias pueden cambiar, la palabra de Dios no. Y ahora, una predicación que es bíblica siempre debe de llevar a la gente a la acción, a tomar una decisión. Por ejemplo, hablábamos hace un momento, ¿verdad? Hace rato, de dos jóvenes de tu iglesia, y muchos de mis jóvenes también, que tomaron una decisión. No era el pastor Héctor Ávila que estaba hablando, ¿no? O sea, que porque habló él, o porque habló Ringo, o porque habló Gerardo, o porque habló Víctor Velázquez. No, Dios usó el mensajero. Nosotros solamente somos mensajeros para llevar el mensaje. Y cualquier persona que se somete a la palabra de Dios, por muy elocuente que sea, no sea elocuente, que no tenga tal vez este estudio, simplemente nada más se rige en la palabra de Dios, Dios lo va a usar. Dios va a usar esa predicación basada en la palabra de Dios para cambiar el corazón
de la gente. Entonces, ahora, eso es interesante. Ahora, necesitamos tener un buen testimonio, necesitamos leer. Mi pastor siempre cuando nos daba, recuerdo que nos daba teología pastoral, cuando él llegaba los martes, lo veíamos su camioneta ahí estacionada y nos emocionábamos porque decíamos, nos va a dar teología pastoral. Y una vez él habló acerca de cómo él elaboraba sus mensajes, sus predicaciones. Y él mencionó algo que me quedó bien grabado en el corazón. Él dijo esto: un predicador debe de estar tan lleno de la predicación, tan lleno, perdón, de la palabra de Dios, que estás tan lleno que simplemente cuando llegas al púlpito quieres vaciarte de lo que te llenaste. Y él hablaba acerca de cómo preparaba un bosquejo, dice cómo leía la palabra de Dios, cómo la dividía, cómo él usaba versículos que Dios le había hablado durante la semana, y decía, las mejores predicaciones son aquellas que simplemente paso tiempo en este libro y cuando llego al púlpito simplemente lo quiero transmitir a la gente. Y yo recuerdo que un tiempo yo en el colegio tenía un poco de desánimo y él predicó un mensaje, me parece que está en Deuteronomio, no recuerdo el pasaje, de la gracia del que habitó en la zarza, así, acerca de eso. Al principio no le tomaba hilación, pero al medio del mensaje Dios empezó a tomar mi corazón, hablando acerca de la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros. Y cómo Dios usó esa predicación bíblica para animarme a mí. Entonces, cuando la predicación es bíblica, pastor, siempre el fin es animar a los oyentes para continuar a servir a Dios. Yo creo que tenemos una tendencia hoy en día. O sea, me da risa, pues, cómo ha cambiado el mundo en los últimos 5 años. Antes de COVID, todos los predicadores diciendo que las redes sociales, pues, eran malas y pues nadie las debía usar. Y en abril de 2020, pues, ya estaban bienvenidos otra vez a nuestra transmisión en vivo. Y en febrero estaban predicando en contra de Facebook y bienvenidos a nuestro culto por Facebook en abril ya. Pero yo sí soy, pues, obviamente tenemos ese programa de Sal y Luz. Creemos en el poder de las redes sociales para bien, para mal, pero para bien también. Y hay un peligro definitivamente, pero se debe utilizar para bien. Pero con eso viene la tendencia de, antes era querer ser conferencistas, ahora es querer ser viral. Y uno quiere hacerse famoso a través de eso. Uno quiere, pues, predicar algo que sea tan usado y tan potente que de pronto, pues, se hace viral por pues, un clip de su predicación, un short. Y pues hay un peligro en eso, porque muchas veces querer ser algo viral, sensacional, pues algo llamativo en el momento nos va a llevar a compartir nuestras opiniones, que a lo mejor sean polémicas nuestras opiniones y haya, pues, algo de división, hay algo que llama la atención y a eso se va a vender. Pero la Biblia es suficiente. O sea, no hay tanta emoción en nada más predicar lo que dice la Biblia y decir, pues, eso es lo que dice la Biblia y ya. Y uno dice, ya, sí lo he escuchado siempre. Pero no necesitamos inventar cosas nuevas, no necesitamos inventar, pues, ideas nuevas, no necesitamos inventar cosas que jamás se han escuchado. Pues se ha escuchado de varios decir, si no se ha escuchado durante 2000 años el cristianismo, a lo mejor no tengo que inventarlo yo. Amén. Y o sea, si Dios no lo ha revelado a ninguna otra persona a lo largo de esos 2000 años, no necesito ser el primero en decir algo. Lo que predicamos debe ser lo mismo que siempre se ha dicho. Lo que predicamos debe ser lo mismo que siempre ha estado encontrado en este libro. Y pues no estoy rigiéndome por la tradición de la iglesia, que hay un peligro en eso también, y simplemente decir, siempre se ha dicho así, entonces ya. Pero también hay algo de seguridad en decir, pues puedo ver tal comentarista, puedo ver tal teólogo, puedo ver tal pastor que así lo ha dicho y así lo ha predicado, y a lo largo de la historia del cristianismo así se ha creído, y puedo predicar lo mismo. Y la Biblia siempre será suficiente. Porque si estoy buscando el sensacionalismo, si estoy buscando, pues, algo emocionante en el momento, de pronto, pues, voy a actuar en la carne. Justo estuvimos hablando cuando entramos de un pastor que no vamos a entrar en más detalle, pero un pastor que literalmente está buscando, pues, el sensacionalismo para llamar la atención y, pues, para expresarse y todo. Y da pena, porque
lo que está diciendo es que el mensaje no es suficiente, sino que tiene que agregar su propio sabor, su propio, pues, su propio estilo. Y la Biblia siempre será suficiente. Amén. La Biblia siempre será suficiente para nuestra fe, para nuestra práctica, para todo lo que hacemos, pues la Biblia es útil para cambiar el corazón de las personas. Claro. Ahora, recuerda, siempre los profetas decían, así ha dicho Jehová. Ujú. Nada más. Sí. Así ha dicho Jehová. Los mensajeros no son importantes. Ujú. Importante es el mensaje. Ujú. Entonces, ¿y de dónde viene el mensaje? O sea, ahora, con esto no estoy diciendo que como predicadores no debemos de cuidar nuestro testimonio, nuestra vida, una vida pública delante de la gente. O sea, estoy diciendo que debemos de cuidarnos, pero debemos de saber cuándo es cuando Dios lo ha dicho. Ujú. Hay muchos predicadores que simplemente usan la Biblia para decir sus opiniones. Ujú. Ahora, no sé si has leído el libro del discurso a mis estudiantes. Ujú. Ahí Carlos Spurgeon dijo esto. Dice que no debemos de usar el púlpito como un castillo de los cobardes. Hay muchos que usan el púlpito como para escudarse, como para obtener algo. Y el púlpito no es usado para eso. El púlpito es usado para predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe de ser predicada y expuesta bíblicamente. Bíblicamente. Entonces, cuando trazamos bien la palabra de Dios y siempre llegamos a la Biblia y buscamos en la Biblia, normalmente una predicación yo creo que debe de tener contenido bíblico, porque es una predicación bíblica. Entonces, y eso es lo que le va a ayudar a la gente a tomar decisiones. Yo estaba predicando justamente un domingo o ayer domingo acerca de las instrucciones para la victoria. Y vemos cómo David en 2 Samuel capítulo 5 busca y consulta a Dios 2 veces. De la misma manera, siendo un hombre de guerra, siendo un hombre que tenía valientes tantas cosas a su favor, él busca a Dios y Dios le da la victoria. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta que hay cosas que nos van a ayudar a nosotros. Y cuando nosotros la exponemos a la gente como predicadores, ellos van a entender, es que es así, bíblicamente. Entonces, la Biblia no necesita ser defendida. La Biblia simplemente tiene que ser expuesta a los oyentes y los oyentes van a poder tomar una decisión, no por emocionalismo, no por algo que los motivó, no, sino que cayeron convencidos que era bíblico y lo van a hacer. Y yo creo que eso es tan importante. Vivimos en tiempos donde se ven a varios predicadores pues, que se han caído en pecado. Y yo creo que el pecado es lo mismo desde el huerto de Edén. El pecado sigue siendo el mismo. Pero pues tenemos el espejo ha llegado a ser mucho más claro. Porque con las redes sociales, con tanta publicidad, con tanta manera de encontrar diferentes cosas, con tanta tecnología, fácilmente se puede descalificar uno y es bueno. O sea, los pastores que están viviendo en pecado, pues deben ser expuestos y no deben estar pastoreando, definitivamente. Voy a usar mi propia experiencia acá. Mi pastor, desde cuando tenía 7 años hasta mis 19 años, cayó en pecado. Se fue a la cárcel unos 10, 11 años y estuvo ahí por haber tenido pues, una relación fuera de su matrimonio, pero empezó cuando la chica tenía 16 años. O sea, una tragedia total. O sea, una tragedia total por ella, por su familia, por su testimonio y pues todo su crecimiento, cómo es que él aprovechó de ella. Una tragedia total en cuanto al cristianismo, pues la mancha que fue para el nombre de Cristo frente a este mundo y ya para la iglesia también. Pero yo puedo recordar varias predicaciones que él dio que me cambiaron la vida. Pero el cambio fue por lo que él decía y ese cambio ya no tiene tanto valor. Claro. Y habían tantos de mi edad en la iglesia que llegaron a este punto y dijeron, si así es el cristianismo, ya no quiero nada que ver con ello. Y habían tantos que salieron de los caminos del Señor porque vieron en él este mal ejemplo y definitivamente pues fue un mal ejemplo. Pero
las predicaciones que me han cambiado y me siguen cambiando, justo prediqué de un texto este domingo que él había predicado, fue el mismo texto bajo el cual fui llamado a servirle a Dios. Y puedo recordar exactamente cuáles palabras de la Biblia predicadas por él me cambiaron a mí. Su testimonio, un desastre. Su vida se echó a perder. O sea, él completamente se descalificó del ministerio. Pero este mensaje todavía me habla. Porque a pesar de cómo era él, viviendo en pecado cuando predicó este mensaje, el mensaje predicado de la palabra de Dios todavía me cambia a mí. Amén. Y estuve estudiando la semana pasada para predicar este mensaje justo el día de ayer, recordando cómo es que este mensaje me cambió, porque por más que él estaba viviendo en pecado, Dios utilizó la predicación de su palabra para llamarme a mí al ministerio. Fue un domingo en la noche, no fue una conferencia, no fue ninguna ninguna invitación especial para servirle a Dios, sino que él predicando la palabra de Dios de Hechos 22, pues me cambió a mí y decidí servir al Señor a través de ese mensaje, pero todavía el mensaje me convence a mí de la necesidad de seguir sirviendo a Dios porque lo predicó de la palabra de Dios. Uh-huh. Y eso es la importancia, yo creo, de la predicación bíblica. Sí. Porque todos vamos a estar viviendo en pecado de una u otra forma. No excuso el pecado, no justifico nada, pero somos pecadores. Pero cuando nuestra predicación se basa en la palabra de Dios, la palabra es perfecta. Yo recuerdo, hablando acerca de eso, yo recuerdo aquí en Perú un pastor, ¿verdad? Yo lo estimaba, había oído hablar de él, vine a escucharlo. Y después, obviamente, se dejó de su familia y ahora tiene otra familia. Pero yo recuerdo que él predicó un mensaje acerca de... Y todavía tengo el mensaje, el de ora una hora. Así se llamó el mensaje. Ora una hora. Y me quedó muy grabado eso. Orar una hora. Es que el problema de hoy en día, mucha gente pone los ojos en los hombres y no en la palabra de Dios. Gracias a Dios por tu vida, que tú pusiste los ojos no en el hombre, sino en la palabra de Dios. Y es por eso que estás aquí. Porque vistes la Biblia, la predicación bíblica como algo que te iba a ayudar. Y cuando es el hombre que cayó en pecado, dejas de verlo a él y dijiste, no, es la Biblia la que me va a transformar. Entonces, cuando nosotros como predicadores tenemos que ver la predicación bíblica como una oportunidad de ayudar a la gente. Es que cuando nos paramos en el púlpito y exponemos la palabra de Dios, ellos, los que están escuchándonos, van a tomar una decisión para bien o para mal. Y si no es bíblico, si no usamos la Biblia, no les mostramos con la Biblia, entonces nosotros vamos a ser responsables de ello. Por eso siempre debemos de acompañar el pasaje con otros pasajes y sustentarlo con otros pasajes, porque la Biblia nunca se va a contradecir. Siempre va a guiar al que lo escucha a la verdad. Por eso tenemos una gran responsabilidad usted y yo, pastor, de Así predicar es. y de cuidarnos mucho, porque es cierto que en el nivel de influencia que usted y yo tengamos, es en el nivel en que el diablo nos va a atacar. Por eso debemos de orar los unos por los otros para que pues no caigamos en tentación, sino al contrario, seamos de ayuda y de bendición a otros a través de la predicación de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal, pastor, si hacemos otro episodio acerca de cómo preparamos nosotros nuestros sermones? Y estoy seguro que, quiero escuchar cómo lo haces tú. Estoy seguro que serán Sí. diferentes maneras, diferentes estilos, pero ¿cómo es que nos aseguramos nosotros de que nuestra predicación, que es algo grande en nuestro ministerio, es como hablamos de la parte más importante de nuestro ministerio, cómo es que nos aseguramos a nosotros mismos de que nuestra predicación sea bíblica? Y ir un poquito al lado práctico de cómo es que lo hacemos en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Y a lo mejor que salga la próxima semana también. Sí, lo hacemos, claro Bueno, que sí. Ya está bien. ¿Algo más, pastor, para ¿No? decir, para cerrar este episodio? Creo que eso. Bueno, algo sí que yo les recomendaría a que si usted tiene un pastor, usted le pregunte a su pastor, pastor, ¿puedo escuchar
a fulano de tal, puedo escuchar a fulano de tal, porque ahorita en las redes sociales hay de todos. Puedo escuchar a fulano de tal, y si su pastor le dice el no, dígale por qué no. Y su pastor le va a decir bíblicamente por qué no. Entonces, eso es bueno. Yo he tenido que decir en el púlpito, hermanos, dejen de escuchar a fulano. Pero uno me dijo, ¿pero por qué? Mira, por esto y por esto. Ajá. Con la Biblia. Sí. Y ellos entendieron y dejaron de escucharlo. Entonces, eso es bueno. Entonces, Y solo quiero aclarar otra cosa. Este episodio no sirve para que uno de la iglesia vaya a juzgar a su pastor tampoco. no, de ninguna manera. Y solo es, o sea, sé que tenemos a varios maestros de escuela dominical, varios que predican por aquí, por allá en diferentes ministerios, diferentes pastores que también por la gracia de Dios pues nos han dicho que nos están escuchando. Y la importancia de que nuestra predicación es para que uno vaya a examinarse a sí mismo diciendo lo que estoy diciendo, lo que estoy enseñando, lo que estoy predicando, ¿se basa en la palabra o se basa en mis opiniones? Lo que publico en Facebook, ¿es nada más mis opiniones o es lo que dice la Biblia? Pues todo lo que somos como cristianos se debe basar en la palabra de Dios. Amén. Y pues solo quería agregar eso al final para decir de que no es para que vayamos a criticar a aquellos que están predicando, ni que tengamos el cuaderno ahí en plena predicación diciendo eso no, y eso tampoco, y eso tampoco. Pero pues así diría. Entonces creo que vamos a tomar el otro episodio para hablar de este tema de ¿Listo? cómo preparamos Está bien. nosotros. Y pues gracias a ustedes por estar viendo este programa. Gracias por estar con nosotros. Y pues no se olviden de dar like a esta transmisión, a poder pues seguir nuestra página y compartir eso con otros. Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales y a todas las plataformas, y esperamos que eso haya sido de bendición. Y gracias por estar con nosotros. ¿Algo más, pastor? No, nos vemos en el próximo episodio. Ahí está. Cuídense. Hasta luego. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos.